vidas con el doctor Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar, recuperando nuestras vidas en la comunidad. Bienvenidos a tu programa Recuperando nuestras vidas, de costumbre llegando a tus hogares. Que el Señor bendiga tu vida. Estamos muy contentos de poder siempre llevarte programas y testimonios que sean de interés para tu vida. Este caminar nuestro ha sido un caminar de bendición. Cada día el Señor nos da una visita en nuestros hogares, nos visita en la iglesia, donde quiera que nosotros estemos. Siempre hemos tenido ese recibimiento de nuestro Padre Celestial. Yo quiero decirte a ti que el Señor tiene planes para tu vida, tiene un propósito, Él te ha llamado, y si tú no conoces al Señor, pues abre tu corazón para que el Señor pueda entrar a tu vida y que cambie ese corazón de amargura que posiblemente tú tengas en este momento, este corazón duro. El Señor te va a dar un corazón de carne, dice su palabra. El Señor nos ha llamado para servicio de su obra, pero también Él quiere bendecirte. Y nosotros hemos caminado en fe en el Señor, creyendo que todo lo que se nos ha dicho se cumplirá en el tiempo de Él. Así que tú no te preocupes si estás pasando por un problema de salud, si estás pasando por un problema de trabajo, no ves que esa tormenta pase, ya va a pasar. No te preocupes. En medio de la tormenta está el Señor contigo, te está agarrando de la mano, y es porque Él quiere enseñarte algo. Y enseñarte que lo único que podemos hacer es confiar en Él y que Él nos abrirá la ventana de los cielos. Así que quiero abrir con una palabra en esta oportunidad. Yo quiero decirte que el Señor anda buscando obreros aprobados. Y Él dice en su palabra, lo dice en el libro Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esta es nuestra palabra, la palabra del Señor. Y para ello he invitado a mi amigo Carlos Mejía. Dios le bendiga, hermano, esta mañana. Hermano Carlos Mejía, muchas gracias por tener ese tiempo con nosotros, compartirlo. Queremos hablar sobre este obrero aprobado. Tanto usted como yo conocemos a ministros que llevan la palabra de Dios. Pero yo quiero que aquel televidente que está viendo el programa se lleve un mensaje. ¿Cómo puede un creyente conducirse en la iglesia? ¿Cómo debería? Bueno, hermano, mi poca experiencia en el caminar de Cristo, el conducirse en la iglesia, si hablamos de la vestimenta, si hablamos del caminar, la Biblia dice que hay que ser ejemplo en palabra, en conducta. Hay que ser ejemplo hacia la humanidad en nuestro caminar, en nuestro sentarnos también, dice la palabra del Señor. Entonces, si hablamos de gente que es nacida de Cristo, ya en el Señor, es necesario que vayamos a la palabra y que ella nos enseñe cómo caminar. Si pongo ejemplo, en mi vida yo usaba vestimenta no adecuada en el caminar del Señor. Y la verdad, hubieron personas que se acercaron a mí y me dijeron: hermano, su vestimenta no va de acorde al llamamiento que Dios le ha hecho a usted. Okay. Quiero que me especifique cómo era su vestimenta. Bueno, mi vestimenta era usar ropa floja, pantalones flojos, camisas que estaban demasiadamente grandes, pues. Ajá, entonces, y era algo que la imagen que Dios quería darme no era la que estaba dando yo. O sea que usted estaba dando una imagen más de pandillero que de creyente. Exactamente. Okay. Entonces yo necesitaba traer a mi vida eso, y la vestimenta es algo importante porque digo esto, las personas no van a ver el corazón y Dios sí ve el corazón, amén. Amén. El mundo va a observar nuestro caminar, el mundo va a observar nuestro hablar y nuestro vestir, nuestro conducirnos. Y es bien difícil, humanamente hablando,
conducirnos bien delante de las personas, llevar una vida recta delante de Dios, demostrarle al mundo que Dios cambia. Es cuando nosotros queremos acercarnos a Dios. Enfocarnos en el Señor es algo importante, es algo que es tocar el corazón de Dios, para que Dios nos instruya, es pedir a Dios esa misericordia y que nos enseñe a caminar, cómo caminar en sus caminos, y que la gente que a través de nosotros no pueda tener ese llamamiento, ¿verdad?, de parte de Dios, sino por nosotros mismos somos el ejemplo. La Biblia dice que somos cartas leídas. Mientras que el mundo está viendo a mi persona físicamente, humanamente, pero cuando ven un cambio radical en la persona, comienzan a decir, yo quiero ser como él, porque estoy dando testimonio de Dios. Dios dice que Él es justo, que también nosotros seamos justos, que seamos perfectos porque Él es perfecto. Sabemos que como humanos no somos perfectos, pero somos llamados a esa perfección. Bien, entonces, hermano Carlos dice, el testimonio nuestro es importante, el cambio de la vestidura. Nadie pudo haber hecho cambiar los pensamientos de mi hermano de cómo vestirse. O sea, había alguien que le decía, esa no es la forma de vestirte, pero el cambio dentro de su persona vino a través del Señor. Amén. Que lo empezó a inquietar. Y eso es lo que queremos nosotros, que usted ahí en casa se entere, que muchas veces vestimos de una forma que no es adecuada en la iglesia. El caminar del creyente tiene que ser, uno, vistiendo de una forma adecuada, decorosa dentro de la iglesia. También usted decía el vocabulario. Muchos de los jóvenes que están en la iglesia hoy en día se comportan de la manera igual que el mundo, estando en la iglesia, y salen de la iglesia y usan su vocabulario obsceno. Y esto es lo que usted decía, ¿no? Eso también tiene que haber un cambio. Amén. El caminar en el creyente es en el servicio. Y cuando hablo del servicio, ¿cómo podemos servir en la iglesia? Hermano, trayendo esto actualmente, cómo poder servir a Dios es reconociendo que necesitamos santificarnos. Y cuando viene una santificación en Cristo, viene también el deseo. Y cuando también tiene que haber bastante oración. Santificarse es que cuando yo quiero santificarme es a través de la oración, a través de hablar con el Señor. Y de ahí viene también cuando nosotros podemos mirar de que es necesario que el que se acerca a Dios se santifica por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que exhorta a mi persona a un cambio radical del que Dios quiere, a llegar a ser, como dice la palabra, el hombre perfecto en el caminar de Cristo. Pero la mayoría de personas tenemos miedo de acercarnos al Señor porque nos va a mandar a hacer algo. Amén. Eso es muy bueno lo que dice. Mire, me está gustando lo que dice, que tenemos miedo a acercarnos porque si nos va a mandar a hacer algo. No queremos compromiso. No queremos compromiso. Por ejemplo, la juventud no se casa hoy, vive una vida desordenada porque no quiere compromiso. Amén. Quiere vivir como le da libre albedrío, si le da su gana. Entonces prácticamente, pero Dios demanda el matrimonio, que debe de estar casado la persona, ¿verdad?, con su esposa y el esposo. Entonces es necesario que nadie quiere compromiso, pero es necesario el compromiso. Y Dios delegó una palabra, lo dice San Mateo capítulo 28, verso 19, ir por todo el mundo. Y cuando usted y yo, siervos, sabemos el llamado de Dios, a lo que tenemos, al llamado de Dios que tenemos que ir a hacer en este mundo, necesitamos acercarnos a Dios y santificarnos para que Dios nos delegue, Dios nos ordene lo que debemos de hacer. Y no es cosa fácil porque también Dios lo pasa a uno por el fuego, donde es necesario que hay que pagar un precio. Hay que dejar los viejos rudimentos, dijo el apóstol Pablo, la vieja manera y vaga de vivir. Porque si no dejamos esa vieja manera de vivir, no podemos proseguir a ser perfectos, al blanco que Cristo quiere que sigamos, ¿verdad? Entonces es necesario reflexionar dentro del altar de Dios. ¿Y por qué no estoy creciendo yo en el Señor? ¿Por qué otros crecen espiritualmente, suben, hablan, predican, profetizan, oran por los enfermos y Dios hace milagros? Es porque mi acercamiento a Dios es poco
y no quiero nada con el Señor. Es necesario acercarme a Dios para que Dios me enseñe y me haga saber lo que tengo que hacer en este mundo actual. En su caminar, ¿es difícil servirle a Dios? Hermano, es bastante difícil humanamente. Humanamente es bien difícil porque uno no puede, sabe que la palabra es recta y mi caminar como hombre es torcido, siempre, ¿verdad?, de la humanidad antigua. Pero cuando nos tomamos de la mano del Señor, cuando nos tomamos, hermano, de esa mano fuerte, y le creemos al Señor, nada es imposible. ¿Tiene beneficio servirle al Señor? Hermano, el beneficio más grande es que éramos deudores, dice la palabra, y Él pagó en la cruz, derramando su vida y derramando su sangre en el Calvario por nosotros. El beneficio más grande es mío, Dios ya pagó. Es yo aceptando y reconociendo a Dios, reconociendo que Él pagó un precio y vale la pena servirle al Señor. ¿Terrenalmente tiene un beneficio servirle a Dios? Terrenalmente pudiese ser que sí y pudiese ser que no. Okay. Porque tengo dos conceptos. El primero es que probablemente hay mucho ministro que está en esta tierra para servir al Señor, que busca su propio lucro. Okay. No lucrar al pueblo de Dios en la palabra, no nutrirlo. Pero sin embargo, tengo el literal 2, donde podemos observar que el beneficio más grande, estar en el camino del Señor, es nuestra salvación. Okay. Ese beneficio es el que es una paga aquí, porque de aquí comenzamos a tener una salvación eterna si le creemos al Señor y obedecemos. Pero eso lo vamos a recibir, ese premio, ese galardón, en la patria celestial. Bien, yo quiero tal vez avalar el beneficio terrenal. Cuando Dios llama al siervo, llama al ministro a servir en su obra, van a haber beneficios. Porque si nos vamos a lo que dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, la obediencia trae bendición. Amén. Si nosotros obedecemos, claro, usted dice el caminar en las cosas del Señor es un poquito dificultoso, no es fácil definitivamente, pero si estamos sometidos a lo que el Señor quiere en su palabra y seguimos ese caminar, van a haber beneficios terrenales. Amén. Porque el Señor te va a prosperar. Y cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de una prosperidad económica, de dinero, sino hablamos primeramente de una prosperidad espiritual. Como usted decía, ¿no?, de ir de un nivel de madurez espiritual, vamos caminando y vamos subiendo a niveles. Pero dentro del caminar en el Señor, tienes una recompensa, tienes una bendición de solo ser parte del cuerpo de Cristo. Ya eres bendecido. Está la salvación, como decía usted. Pero yo sé que el Señor bendice de una manera. Cuando el ministro no pone el corazón al lucro, como usted decía. Si el ministro sabe que el Señor le va a bendecir, él no va a cobrar por el servicio. Aunque también la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Amén, lo dice la palabra. Entonces, nos remontaríamos a hablar de salmistas. Usted conoce cuántos salmistas no vienen y ya no vienen por una ofrenda. Y ellos ya ponen una cuota de dinero. Y a veces eso no, como que no entra en los conceptos de la palabra, ¿no? Pero también es importante reconocer el esfuerzo que hacen esos ministros de traer sus discos y moverse. Pero yo creo, hermano Carlos, que el Señor bendice a aquel obrero que le sirve. Amén, perfecto. Pero lo importante es que tanto usted como yo sabemos que dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si yo estoy en el concepto que yo busco la justicia de Dios, yo busco el reino de Dios, no me tengo que preocupar por la bendición o por el pago. Yo sé que ya el Señor me va a dar mi pago. ¿Y por qué podemos decir eso, hermano? Cuando hablamos de que nuestra recompensa ya está, y enfocando lo que usted decía, nosotros, hermanos, sabemos muy bien que Dios no cobró por morir en esa cruz, ni el Padre cobró también por mandar a su Hijo, y nadie haría algo espectacular como eso.
Y cuando hablamos de finanzas, el que financia, y lo digo con todo orgullo y con experiencia propia vivida en el Señor, que muchas veces desde abajo, de lo más poquito que uno necesite como ser humano, como servidor de Dios, y aunque no le sirva a Dios como debe de ser, Dios es nuestro proveedor. Siempre tiene el Señor esa linda misericordia sobre nosotros como seres humanos de suplantar todo lo que se necesita, amén, en nuestra vida. Y en otros programas anteriores yo he hablado sobre las finanzas que económicamente bajas y que Dios ha suplantado eso, que Dios ha suplido las necesidades nuestras. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Dios no ha dejado de su mano a nadie a este mundo. ¿Y por qué no lo hace Jehová Dios? No lo hace porque es su creación y la hizo con amor. Amén. Y la hizo a hechura y semejanza. Amén. Pero sí es necesario saber que hay lucro sirviéndole a Cristo humanamente. Y Dios no está en contra de eso. Si usted tocaba Deuteronomio 28, la Biblia habla que si obedecieres la palabra, están puestas delante de ti las bendiciones y las maldiciones. Cuando el hombre está bajo maldición es cuando el hombre no obedece a Dios. Si obedecieres. Pero si no obedecieres, entonces lo que va a pasar es que todo lo que te he bendecido lo voy a maldecir, como maldijo el Señor la higuera. Y ya no encontró fruto en ella. Por eso decía, entonces, ¿vale la pena, tiene bendición uno servirle al Señor? ¿Vale la pena? ¿El Señor le va a dar a usted una compensación terrenal por lo que hace? Claro que sí, porque Deuteronomio lo está diciendo. Amén. Si no estuviera diciendo, si no me beses no te voy a bendecir. Claro, la palabra dice que va a haber una bendición. Como testimonio yo puedo decir, si yo no sirviera la televisión, no tuviera el trabajo que tengo. Este es un ministerio de la televisión. Yo tengo una recompensa, tengo una bendición de parte de Dios. Yo puedo ir a un trabajo ahora y ser bendecido por la televisión, pero fue a través del Señor, a través de predicar su evangelio. Entonces, de alguna manera, todo ministro recibe una bendición al servirle al Señor. Entonces regresamos nuevamente a lo que decíamos, cómo el creyente puede caminar en la iglesia. Y no hablamos de un nuevo creyente, sino un creyente que tiene tiempo. Ya usted decía, un creyente tiene que caminar en la iglesia, finalmente tener una vestimenta adecuada, un vocabulario adecuado y servirle al Señor. Ahí nos estábamos quedando. Amén. ¿Por qué no quieren servir al Señor en la iglesia? ¿Por qué no queremos servir? Porque usted decía, bueno, porque tenemos miedo a que el Señor nos vaya a prohibir algo, o que tenemos miedo que el Señor nos va a dar una carga más de la que no podamos aguantar. Y realmente yo pienso que servirle al Señor es lo más precioso. Lo más precioso. ¿Quién no quisiera un jefe que paga bien y que te da todos los beneficios que puedes tener en la tierra? Es mucho mejor. Entonces, cuando yo vengo a los caminos del Señor, yo vengo de un trabajo secular como profesional de la medicina y comparo el ministerio de Dios, obviamente a los ojos cerrados yo me voy a ir con el Señor. Porque el servirle al Señor en su obra, el caminar en el Señor, es precioso. Obviamente van a haber obstáculos, ¿no? Yo pienso, hermano, que cuando nosotros estamos en una banca sentados y no estamos haciendo nada en su obra del Señor, es porque cuando alguien se acerca a Dios, se entrega completo, cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu comienza a ordenar lo que hay que hacer. Usted está cansado de su trabajo secular, pero Dios dice te quiero orando. El Espíritu Santo lo baja de donde está sentado y dice te quiero orando. El Señor lo mueve y le dice te quiero en ayuno. El Señor lo dice te quiero en vigilia. Santificar hay que pagar un precio. Nuestra carne tiene que pagar un precio para que Dios use al cuerpo santificado y al Espíritu que el Señor depositó en nosotros, santificado. Ser santos porque yo soy santo, dijo Jesús. Entonces es necesario que
que el hombre salga de donde está sentado a santificarse. Pero hay un proceso. Exactamente, en ese proceso yo quiero hablarle, pero no es la responsabilidad del ministro que lleva a la iglesia y decirle, tú como oveja, tú puedes servir en la obra. Yo creo que un creyente tal vez nuevo no va a ese paso de decir, pastor o pastora, déme la oportunidad de servir en la iglesia. Es el trabajo del ministro de buscar a ese siervo para que pueda servir en la obra. Dios dio un sentido fuerte al ministro, al pastor, el conocimiento, ese es lo que Dios le dio, de entender qué puesto ocupa. Es como la persona que dirige un equipo de soccer, ¿verdad? Esa persona sabe qué puesto juega esta persona. Exactamente. Amén, si es un delantero, un medio, o es un delantero, un mediocampista, un defensa, o es un arquero. Entonces yo creo que los pastores, los ministros deben de entender el lugar que el siervo puede desempeñarse, desarrollar en la iglesia, e instarle, como dijo Pablo a Timoteo. Amén. ¿Usted por qué predica? Hermano, yo predico la palabra del Señor porque sinceramente siento el anhelo y el deseo de que muchos sean salvos por la palabra que el Señor dejó escrita. Pero lo dice porque ya está a un nivel espiritual maduro. Pero su pastor lo llamó al servicio de la iglesia. Ya el Señor había puesto una inquietud en usted, pero confirmó con el llamado que le hizo el pastor de su iglesia. Hermano, no fue así, lamentablemente no fue así. En el poco tiempo, ¿verdad?, que había llegado a la iglesia... O digamos el diaconado, pues, digamos el puesto que tiene la iglesia, su iglesia, un diaconado tuvo que ser impuesto por el ministro que lleva la iglesia donde usted se congrega. El pastor en elecciones dijo que quien quería servir al Señor. El pastor buscaba hombres valientes. Y yo no era ese hombre valiente que Dios buscaba, que el pastor buscaba. Simplemente Dios habló en ese momento en mi banca, yo había orado por eso. Y me dijo, levántate y levanta tu mano. Y entonces fue que el pastor tomó la iniciativa de llevarme a votación con la otra persona que estaba al frente. No fue que el pastor me dijera, ¿quieres venir aquí y servir? Pero sí dio la inquietud como ministro, es decir, necesitamos una persona que quiera servir a Dios. Obvio, no levanté la mano solo porque quería, lo hice porque el Señor me levantó mis manos, me había inquietado antes, y luego en ese momento fue el Espíritu Santo que me levantó. Y el hermano dijo, tenemos una persona que quiere. Cuando decimos que el ministro dice, ¿quién quiere? Es porque él sabe que el pueblo no quiere nada con el Señor. Que el pueblo está estorbado con los quehaceres o por el enemigo quiere que el pueblo esté sentado y que no haga nada. Y que no diga ni un amén ni un gloria a Dios, ni que haga nada en la iglesia, pero que Jesucristo vino a servir. Él vino a servirnos a nosotros. Él dijo que el que quería ser más grande tenía que servir. Y los que estamos sentados en la banca haciendo nada, es necesario servir. Es necesario decirle, Señor, heme aquí, como lo dijo el profeta Isaías, perdón. Es necesario, porque cuando le decimos, heme aquí al Señor, le estamos diciendo, Señor, tómame en tus manos, yo quiero estar en tus caminos, quiero que me enseñes a caminar. Exactamente. En el caso mío, yo le dije al Señor, como dice esta palabra, heme aquí, envíame a mí. Y terminó el trabajo secular. Y gloria al Señor, hoy estamos aquí predicando el Evangelio. Amén. Hay un sentir en uno, que como usted dice correctamente, el Espíritu Santo empieza a moverse en uno, a poner ese sentir de servir en la obra. Pero cuando hay una conexión, hermano, constante con el Espíritu Santo, Él inquieta, como usted lo decía anteriormente. Cuando estamos lejos de servicio y lejos del Espíritu, entonces estamos lejos de todo. Y estamos también, hermano, lejos de la salvación. Amén. No sé si está conmigo en esto, pero... Sí, yo creo que el tema de la salvación sería importante tocarlo en otro tema. Amén. Lo importante es que hablemos del servicio en la obra. El servicio en la obra, pero yo creo que el ministro de una iglesia, obviamente el Señor ha puesto una iglesia
como cabeza y le ha dado ese discernir para que él pueda ser llamado a las ovejas. Porque yo como ministro de mi iglesia, yo no voy a llamar a hermano Carlos, que sea mi diácono, si yo sé que mi hermano Carlos tiene un mal testimonio, o si el Espíritu Santo no me ha revelado ese llamado suyo. Claro, cada uno tiene un llamado individual y empieza a inquietar, ¿no? Y a veces el mismo ministro dice, pues, ¿sabes qué? Como que hay un llamado tuyo ahí en alabanza, ¿no? Vamos a probar en alabanza. Y resultan tremendos salmistas o tremendos evangelistas, predicadores, en caso suyo, ¿no? Que ya usted viene de una cuna de predicadores. Pero yo creo que el servicio en la iglesia, hermano, primeramente es el sentir que pone el Señor en uno. El sentir, el servir. Ya luego el Señor va abriendo las puertas. Pero es importante tener esa relación entre Dios, como usted decía, y nuestro pastor. Para que el pastor nos diga dónde podemos encajar bien en la iglesia. Es notable ver un miembro que está inquieto en servir a Jehová. Sí, exactamente. Es notable. Así es. Y luego el Espíritu Santo pone al ministro, al pastor, ver la persona que quiere. Pero hay unos que no queremos nada. Amén. No queremos nada con el Señor. Nomás reconocimos que somos pecadores, Él los limpió y hasta ahí. Y no hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Estamos platicando sobre lo que es el caminar del creyente, y el caminar es cómo se comporta en la iglesia, cómo puede servir un nuevo creyente o un creyente que lleva años. Es, como decía el hermano Carlos, primeramente saber que ya la vestidura que tú usabas en el pasado ya no la vas a seguir utilizando, la forma de hablar, no, porque las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Amén. Y que pídele tú al Espíritu Santo que te empiece a revelar esa inquietud de poder predicar el Evangelio. Todos los nuevos creyentes y los creyentes antiguos han sido llamados con un propósito. Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén, así es. El Señor Jesús vino a esta tierra a predicar su Evangelio. Así que tú que estás en casa, no te olvides que todos tenemos una misión. Y si tú estás sentadito en la banca, no vas a pasar de ese lugar. Prepárate y sírvele al Señor, que hay una bendición terrenal grande que el Señor tiene para tu vida y tu familia. Así que esperamos que te haya gustado este programa. Gracias, hermano Carlos. Amén. Que el Señor me le bendiga. Será en un próximo programa donde llevaremos más temas. Que el Señor le bendiga. Recuperando nuestras vidas con el Dr. Julio Fabián, escudriñando la palabra y practicando el bienestar. Recuperando